estar todos juntos. Igual estoy muy contento de que se pueda dar. Y una de las cosas que quizás nos generaba un poco de temor era al tener este estudio unido con las dos iglesias, era que al ser un grupo más grande nos iba a costar un poquitito más entablar diálogo, conversar. Así que lo que queremos proponer de partida es que nos olvidemos de eso y podamos, por favor, con toda confianza, con toda libertad, yo creo que ya en los grupos hemos formado ese grado de libertad y confianza para poder compartir lo que el Señor nos puede estar entregando, algún comentario, si hay alguna pregunta, si hay algún aporte que se dan, que por favor se puedan sentir en toda libertad para hacerlo y abrir su micrófono. Y yo digo, yo generalmente me pongo a avanzar un poco rápido, así que si usted quiere abrir su micrófono y hacer un aporte, comentar algo, por favor, no lo dude y hágalo con toda libertad. Aquí nadie se va a enojar por eso, ¿cierto, pastor? Así que siéntase muy cómodo en poder hacerlo y por favor hágalo, porque una de las cosas que decimos esto, compartir como iglesia, compartir como hermanos aquí, como cuerpo, justamente nos permite esa riqueza de poder intercambiar lo que el Señor nos pueda estar entregando en el momento, y eso, eh, por supuesto que enriquece el estudio. Así que si usted no tiene algo ahí con lo que puede aportar o alguna pregunta o algo que quiera, no se lo guarde porque nos está privando a todo el resto de poder disfrutar de eso o de poder aprender o de poder comentar más sobre ese tema. Así que véalo como más que el temor o hablar y todo eso, véalo como que nos está quitando a nosotros la oportunidad. Y es así. Así que con toda confianza, por favor, háganlo, háganlo sin temor, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a seguir trabajando, como ya venimos trabajando el libro de Hechos y seguimos en el capítulo 5, hoy día terminamos este capítulo. Y este pasaje que vamos a estar trabajando ahora es un pasaje que tiene hartas podría decir yo, puntos que vamos a ir tratando de rescatar, en donde nos vamos a estar analizando, por supuesto, nosotros como iglesia, ¿cierto? En comparación con lo que se pudo ver hoy en día y haciendo las bajadas para poder ir trayendo esto a práctica nosotros hoy en día, y sobre todo haciéndonos algunas preguntas que también nos pueden aportar mucho de forma personal, interna, individualmente. Así que vamos, les invito a que puedan abrir, yo traje un PPT ahí que es cortito, yo creo que este tema no va a ser tan largo, así que nos va a permitir aún más espacio para poder abrirnos al día. Ahí sí. Ya, y yo puse ahí una foto que tiene hartos signos de interrogación porque vamos a ir en algunas diapositivas terminando con algunas preguntas más bien que nos pueden ir sirviendo para reflexión. Y también para reflexionar de forma personal, quizás una vez que hayamos terminado este estudio. Entonces vamos a abrir el libro de Hechos, vamos a dar lectura a este texto en el capítulo 5, versículo 17. Yo estoy leyendo en Dios habla hoy, en este momento, y tiene como título no inspirado, los apóstoles son perseguidos. Ese es el título que tiene esta sección. Así que voy a dar lectura completa a este pasaje, y esto puede seguir en su Biblia, ¿cierto? Hechos 5:17 dice, el sumo sacerdote y los del partido de los saduceos que estaban con él se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó, diciéndoles, vayan y de pie, vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo lo de esta vida nueva. Conforme a esto que habían oído, al día siguiente entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban con él llamaron a todos los ancianos israelitas a una reunión de la Junta Suprema y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con la noticia diciendo,
Encontramos la cárcel perfectamente cerrada y a los soldados vigilando delante de las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Al oírlo, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se preguntaban en qué iría a parar todo aquello. En aquel momento llegó uno y les dijo: los que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia, junto con los guardias, fue a buscarlo, pero no los maltrataron, porque tenía miedo de ser apedreados por la gente. Al llegar, los llevaron ante la Junta Suprema y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con sus enseñanzas, y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha, y lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto, se enfurecieron y quisieron matarlos, pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley, muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. En el 35 dice: luego dijo a las demás autoridades: israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo se levantó Teudas alegando ser un hombre importante y unos 400 hombres le siguieron, pero a este lo mataron y sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran, pero también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos, porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Ellos le hicieron caso, así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos, porque Dios les había permitido sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban las buenas noticias de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Bien, ese es el pasaje que vamos a estar trabajando hoy en día. Era un poco extenso, pero tiene algunos puntos que vamos a ir destacando. Bien, entonces el contexto es que nuevamente los apóstoles, ¿cierto?, se enfrentan ahí al Sanedrín, a esta reunión importante que se llevaba a cabo como para legislar los desórdenes que se podían dar ahí en Jerusalén, ¿cierto? En donde habían personas importantes que tomaban decisiones, que tenían autoridad, y vemos ahí entre medio una escena de unos milagros cuando están en la cárcel, después vuelven a predicar, ¿cierto? Vuelven al templo a enseñar, a estar con los demás, nuevamente son llevados al Sanedrín, ¿cierto? Para rendir cuentas, porque recordemos que ya se les había dicho que, que dejaran de hablar de este tal Jesús, y además se le ahí con intenciones más severas de matarlos derechamente, aparece Gamaliel. No, porque tú tienes más cuñado. Aparece Gamaliel ahí sí. Aparece Gamaliel que les da un consejo sabio, ¿cierto? Como para que no los maten, y sino que los dejen libres, porque si es cosa de Dios, van a estar luchando contra el mismo Dios. Así que se dan unos ejemplos ahí. Esa es como la historia, ¿cierto? Esa es como la historia en general. Entonces, ahí sí,
uno de los puntos ahí yo puse, se intenta callar a Pedro y a Juan. Recordemos que ya habían estado en el Sanedrín con las mismas acusaciones similares, en donde también se les dejó ir, se les dejó libres, pero ahora pasa este tema a una cuestión más drástica, en donde quieren matarlos derechamente, quieren castigarlos así de firme, y esto se ve en oposición a lo que ellos estaban compartiendo y la revuelta de alguna forma, el desorden que estaban levantando dentro de Jerusalén, algo que a ellos no les agradaba, que en algún sentido también por envidia, por el poder que ellos tenían, ¿cierto? Es como típico lo que vemos en esta escena, una de las cosas que vemos es que este grupo, el Sanedrín, intenta resguardar su poder, ¿cierto? Intenta cuidar su propio poder. En ese sentido, cuando se levantaban personas, lo vemos también en los ejemplos de Gamaliel, ¿cierto? Cuando se levantaban personas que se atribuían o que otros los seguían, ellos tenían una alerta, ¿cierto? Y decían, esto no puede estar pasando, nosotros somos los que gobernamos esta parte del pueblo. Recordemos que el Imperio Romano también estaba sobre el Sanedrín, y como ellos querían tener el sartén por el mango siempre, cada vez que se levantaban estas revueltas, ellos acudían a sus leyes, a sus juicios más bien, para poder acallar estas nuevas personas que se atribuían de alguna forma un movimiento, ¿cierto? De eso se trataba. Una de las cosas que vemos aquí es que es muy difícil la posición del Sanedrín, de estos gobernadores o políticos, por decirlo de alguna forma, israelitas, y recordemos que estaban encargados ahí de Jerusalén, ¿cierto? De todo el pueblo de ahí de Israel, de ese tiempo, los que quedaban ahí, porque si bien tenían que cuidarse de las personas, y lo vemos ahí en la escena cuando después de que salen de la cárcel, los van a buscar, pero sin llevarlos a la fuerza, porque las personas los podían apedrear a ellos. Y por otro lado, ahí pongo el tema del Imperio Romano, ahí en el 5 decían que se los llevaron, vamos a leer el 5:26, dice, el jefe de la guardia junto con los guardias fue a buscarlos, pero no los maltrataron porque tenían miedo de ser apedreados por la gente. Aquí hay una cuestión bien importante, es que ellos se cuidaban también de las opiniones de la gente, de la opinión de las personas, porque como autoridades tenían que cuidar de alguna forma el prestigio que tenían, aunque a esta altura ya no era tanto, la credibilidad que ellos tenían que cuidarla igual ante el pueblo, para que no hubiera una revuelta, ¿cierto? ¿Y por qué pongo ahí el Imperio Romano? Porque vuelvo a decir que la posición de ellos era difícil en el sentido de que ellos también estaban muy pendientes de lo que el Imperio Romano pudiera saber, de lo que pudiera enterarse. Por eso es que intentaban acallar estas revueltas de personas que salían liderando ciertos movimientos, grupos, porque ellos querían tener el control, ellos querían tener el poder, y tenían que tenerlo de una forma tan inteligente para que el Imperio Romano no se diera cuenta que estaban habiendo revueltas, que estaban habiendo desórdenes, porque si pasaba eso, iba a llegar el Imperio Romano, iba a arrasar con todo, lo iba a sacar a ellos, el Imperio Romano estaba por sobre el Sanedrín, así que poco importaba lo que ellos decidieran, y el Imperio Romano podía cortar por lo sano y simplemente quitarles el poco poder que les quedaba. Y hasta por ahí más adelante vemos que hay, bueno, en Juan también se hace una mención de que ellos tenían temor hasta de que les destruyeran el templo y todo eso, el Imperio Romano. Entonces el Sanedrín intenta cuidar y velar por su poder, porque se ve afectado de alguna otra forma con envidia. Y yo pongo ahí, es muy interesante este pasaje, porque se dan cuenta que cuando ellos estuvieron encarcelados primero, los apóstoles, pues después se menciona ahí que un ángel los sacó, ¿cierto? Un ángel, y ahí eso del ángel también lo podemos ver un poquitito como punto, porque ángel en rigor significa mensajero, ¿ya? Así que pudiera ser un ángel literal, una persona, un ángel enviado desde el cielo,
o pudiera ser una persona que hizo algo. Hay algunos eruditos ahí que se inclinan como más porque fue una persona que obró entre medio ahí de los guardias y los pudo sacar, y hay otros que en definitiva también se inclinan más por el término del ángel. Lo que sí es importante e interesante acá es que, si se fijan, el Sanedrín no se cuestiona la salida de la cárcel, el por qué se salieron de la cárcel, o cómo se salieron de la cárcel. Porque más allá del fondo de sus verdades, o más allá del fondo de lo que ellos estaban proclamando, lo que en realidad ellos estaban preocupados, y lo que sí les estaba preocupando a ellos, era que se viera afectado su poder, era que se viera afectado su liderazgo, era que se viera afectado la forma en que ellos estaban dirigiendo. Y eso se puede ver claramente en el texto, en donde la envidia de alguna forma es lo que reina dentro de toda esta intención, dentro de toda esta maraña, dentro de todos estos movimientos. Por eso es que yo ponía ahí como título: pareciera ser que lo que le preocupa más bien al Sanedrín es mantener el statu quo. Eso tiene que decir como el cómo están las cosas actualmente, cómo se ven actualmente las cosas, cómo se están llevando actualmente las cosas. Y ahí está el miedo. Ellos no quieren que cambie eso, ¿cierto? Que de alguna otra forma se vea transformada, que de alguna otra forma se vea el cambio. Y esto, vuelvo a decir, yo siempre tomo estas cosas, sobre todo como cuando las personas están actuando mal, o están cometiendo los errores que nosotros desde nuestro tiempo, ¿cierto?, los vemos claramente, así como el Sanedrín. Oye, el Sanedrín, las tonteras que estaba haciendo, ¿cierto? Ese es nuestro análisis súper rápido, porque nos ponemos del lado de los apóstoles rápidamente, ¿cierto? Sin embargo, las actitudes que tienen el Sanedrín, las personas del Sanedrín, o esos que estaban en el poder en ese entonces, no dejan de ser humanas, no dejan de ser humanas en el sentido de estaban actuando desde su puerto, desde donde estaban parados ellos, desde donde se encontraban, desde la situación, desde el contexto en que se encontraban. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante que podamos tener la opción también de nosotros, de alguna otra forma, de tomar esas actitudes que son humanas, que son pecaminosas, y que tienen que ver con que muchas veces también nosotros, ahora, iglesia, también intentamos mantener el statu quo, también intentamos mantener muy cerrada las cosas tal como están, en el sentido de que intentamos resguardar la institución por sobre muchas cosas, en el sentido de que intentamos resguardar cómo se van dando los procesos, porque son tendencias humanas en ese sentido. Nos gusta resguardar las cosas tal como están. ¿Y por qué puede ser peligroso eso? Porque justamente puede que algunas de las cosas tal como están no estemos analizándolas bien, o puede que no las estemos eh, cuestionando en la forma sana, en la forma bíblica. Y en ese sentido es que tenemos que estar siempre abiertos a que podemos estar cometiendo errores hoy en día institucionalmente, cómo estamos entendiendo qué es ser iglesia hoy día, cómo estamos entendiendo el qué es ser comunidad de fe hoy en día. Y por eso es que estamos haciendo estos estudios, en definitiva. Por eso es que nos metemos con la palabra hoy en día, por eso es que nos metemos con estos textos. Porque una de las cosas que hacemos como iglesia es estarnos revisando constantemente cómo estamos entendiendo las cosas, cómo las estamos analizando, cómo estamos llevando esto de ser iglesia hoy en día, para que podamos seguir mejorando, para que podamos seguir creciendo. Entonces, por eso yo pongo ahí esto de mantener el statu quo, debe ser una de las cosas que nosotros debemos estar cuestionando. Y que esto no se entienda mala, porque de repente esto, cuando decimos cuestionar lo que somos hoy, es como que suena a revolución mala, a revolución en el mal sentido, a revolución que quiere solo encontrar lo malo y pelear y llevar las cosas por mala forma. Pero lo que quiero decir aquí es que tengamos cuidado con ser esas iglesia estática, en el sentido en que no nos cuestionamos, en el sentido en que creemos que todo lo estamos haciendo perfectamente bien, en el sentido de que nadie nos puede venir a decir acá qué es lo que necesitamos cambiar, porque nosotros ya estamos aquí implantados y tenemos todo bien estructurado, todo bien formado. Desde ese punto de vista, la invitación, creo yo,
mirándola también como este error que estaban cometiendo los fariseos, ¿cierto? En donde lo que ellos estaban cuidando era su estado de cómo estaban las cosas en ese momento, porque los cambios pareciera ser que como humanidad, generalmente como personas, nos incomodan muchísimo, no nos agradan. Bueno, como iglesia es bueno que constantemente vayamos haciéndonos estas preguntas en el buen sentido, vuelvo a decir, en el sentido sano, de poder ir cuestionando qué es lo que somos y qué es lo que estamos entendiendo de ser iglesia hoy en día. Y vuelvo a decir, por eso es que nos metemos con el texto, ¿cierto? Por eso es que nos metemos con la Biblia, por eso es que nos metemos con los pasajes para poder cuestionar en el buen sentido qué es lo que estamos entendiendo de ser iglesia hoy. Y que el Señor nos pueda guiar, que el Señor nos pueda guiar, y que no sea nuestra testadurez, hoy se me olvidó la palabra, ¿cómo decirle bien? Testadurez, ¿sí? Que somos testarudos, lo dije bien o no, que no sea nuestra dureza en ese sentido. Tosudos. Tosudos, ya. Tosudos. Súper, gracias. Que no seamos tosudos, ¿cierto? Que no seamos tan rígidos, tan cuadrados por ahí, y que podamos cuestionarnos en el sentido bíblico el qué estamos entendiendo de ser iglesia hoy. Hemos visto con hechos que es una de las cosas de lo que nos está moviendo este libro, ¿cierto? En gran medida como congregaciones, es a que muchas cosas, como llevamos en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, en lo cotidiano de cómo ser cristianos, sin duda que hay cosas que hemos entendido mal y que el Señor nos está guiando para poder seguir creciendo, ¿cierto? Es difícil porque estamos dentro de una maquinaria tan grande que pareciera que avanza, y pareciera que cuestionar esa maquinaria tan grande es un poco difícil o imposible prácticamente. Bueno, y vuelvo a decir, esto no tiene que ver con revoluciones que vienen a destruir, ¿cierto? Sino que tiene que ver con cuestiones que quieren aportar Hola, tío Gialdo. a lo que ya somos y hacia dónde queremos avanzar. Esa es un poco la idea. Hola, Janet, ¿cómo estás, Janet? Bien, usted. Bien también, Janet. Bueno que pudiste conectar. Bien. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Allá me estaba saltando a otra sin dar el espacio. ¿Algún comentario frente a esto? Pastor Gerardo, bueno, en vista que hoy día estamos viviendo un tema bien, justo miraba hoy día el texto y bueno, en vista de lo que está pasando en el tema de la convención acá en nuestro país, en vista de todo lo que ha salido a través de las redes sociales o bueno, a través de los medios, de la comunicación, de las noticias, por ahí, bueno, se hizo una ceremonia de las banderas de todos los movimientos que están representados en la convención. Y ahí me preguntan, y una hermana hoy día otra vez me insistía ahí por el WhatsApp, pastor, ¿qué hacemos? Yo le decía, nada más, lea Hechos de los Apóstoles, lea Hechos de los Apóstoles. Así que después me insistió de nuevo, lea Salmos capítulo 2, ¿por qué los pueblos se amotinan y los pueblos piensan cosas vanas? Y bueno, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces hoy día la iglesia está tratando de buscar un espacio. Yo creo que nuestra tarea, a la luz de la Escritura, en el tiempo que ellos predicaron, no andaban buscando espacio, sino que ellos estaban mandatados por predicar el Evangelio. Y el mismo Jesús les advirtió, le dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, tengan cuidado con la levadura de los herodianos. Entonces siempre, como hemos hablado, de que la tensión, siempre la política o lo político o lo religioso, o en el caso acá los saduceos eran lo que no creían lo sobrenatural, podemos decir el ateísmo, estos tres bloques que hoy día siempre están en contra de la iglesia. Y bueno, siempre encontramos allí, Pablo cuando tuvo que refutar, escribió Gálatas para allí y defender el Evangelio, solo el Evangelio de Cristo, por eso nació Gálatas y Romano. Y después cuando tuvo que enfrentar allí a los griegos, la filosofía, tuvo que usar allí Corintio y también Colosense. Entonces también tenemos las cartas de Juan.
Entonces la iglesia siempre está en ese desafío de enfrentarse a estas, donde el hombre se va contra Dios, donde del momento que el hombre pecó, allí obviamente vino esta alienación, se alienó, se independizó de Dios. Entonces uno ve, más adelante vamos a ver ahí cuando el mismo... aquí los apóstoles se enfrentan y en el caso allí también de Esteban, y encontraremos que a través de la historia el hombre siempre ha estado en contra de Dios. Por lo tanto, siempre la iglesia va a estar cuesta arriba. Entonces aquí vemos que la iglesia una vez más se ve enfrentada, partimos de lo menor y cada vez más va siendo presionada y atacada y perseguida. Entonces a mí me llama la atención que hoy día nosotros, trayendo la palabra de Dios en este tiempo, como dice, hacer este puente, hoy día muchas veces nosotros queremos tener esos espacios como iglesia. Pero yo creo que a la luz de la palabra no tenemos que buscar esos espacios, sino que yo creo que el Señor nos dejó en este mundo en punto estratégico y tenemos que proclamar el reino de Dios. Entonces esa es mi mirada desde el punto de vista, porque me han estado preguntando hoy día por tantas cosas que están sucediendo ahí en la convención. Eso quería apuntar, mi querido pastor. Sí, excelente. Y este pasaje justamente también concluye un poco con esa mirada, así que va a ser algo que vamos a estar tocando más adelante igual. Pero por supuesto que sí, la iglesia, de alguna otra forma, los espacios que se pueda ganar incluso no significan tanto éxito para lo que somos hoy en día, sino que hay una cosa bien solapada ahí que tiene que ver con que de alguna manera el mundo nos va a estar rechazando igual. Siempre va a haber un rechazo. Y si no nos rechazara, algo mal estamos haciendo probablemente. Así que hay a la luz sobre todo de hechos, hay que tener, y bueno, de la Biblia en general, si no hubiera rechazo del mundo hacia la iglesia, ahí deberíamos preocuparnos en ese sentido. Si es que no todo, pensando en que no todos son conversos, ¿cierto? Pero eh, ahí está el punto, siempre va a haber ese rechazo y esa tensión. Vamos a concluir un poco con eso también más adelante, vamos a darle otra vueltita. No sé si hay alguien más que quisiera hacer un comentario. Gracias, pastor. Bien. Entonces, continuando. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, que no es tan paréntesis la verdad, pero tiene que ver con los milagros que vimos aquí. En Hechos hemos visto hartos milagros, ¿cierto? Nos ha tocado ver hartos milagros. Y aquí aparece uno también. También hay uno, bueno, con Ananías y Zafira también vimos un milagro, un poco que no lo entendemos tan como milagro de buena de primeras, que tiene que ver con la muerte derechamente de dos personas, pero también es un hecho sobrenatural. Así que por ahí algunos comentaristas también decían, eso también es un milagro, que quizás no lo entendemos tan rápidamente, pero también hubieron en hechos hay varias intervenciones de ese tipo. No nos sorprende. Vamos a tocar esto porque nos va a dar el pie para avanzar en otro temita que tiene también, que viene derechamente con el texto que estamos trabajando. Saben que hay teólogos de distintas ramas, teólogos que también rechazan, como decía el pastor, teólogos de este tiempo, que también rechazan el tema de los milagros. Hay teólogos muy importantes que nunca estuvieron de acuerdo con los milagros que se ven en la Biblia. Y nosotros también entendemos que la ciencia hoy en día, que es algo que rige en gran medida el pensar de toda la humanidad, tampoco está de acuerdo con estas cosas, ¿cierto? No hay algo que se diga que la ciencia puede estar aceptando milagros como tales, porque lo que se puede decir fácilmente es que no son comprobables, ¿cierto? No son corroborables desde el punto de vista científico. Entonces, frente a este libro de Hechos, nos encontramos con que sí hay milagros, y es algo que los cristianos creemos que hay milagros, ¿cierto?
también en este tiempo. Y lo que quiero hacer mención es a que para la ciencia es complicado todo este tema de los milagros, porque a lo que ellos nos invitan, y vuelvo a decir que entendiendo la ciencia como esto que rige profundamente en nuestra cosmovisión, y digo la de nuestra también, porque díganme si no les pasa que cuando alguien está dando un discurso y dice, mira, hay pruebas científicas de que esto es así y así. Díganme si no es una frase que a todo el mundo horizontalmente dice, ah, esto es verdad, esto pasa así, esto se da así, es concreto, es real, ¿cierto? No lo cuestionamos. Y es una frase que por este tiempo es muy utilizada porque es un peso argumental muy fuerte. Porque si hay pruebas científicas, si hay argumentos científicos, nadie lo cuestiona absolutamente. Los cristianos tampoco. O sea, cuando alguien nos dice, mira, está el hecho científico, se hicieron las pruebas y todo, tampoco lo cuestionamos. Y bueno, no está mal que no lo cuestionamos. Lo que es interesante es que desde la mirada científica hay muchas cosas que simplemente no tienen respuesta, no están dentro de ese sistema, como los milagros, y por ende no son considerados. En definitiva, no existen, ¿cierto? Para el mundo científico, para el mundo de la ciencia. Y entendemos que esto de la ciencia es una cuestión muy seria, ¿cierto? Es una cuestión muy metódica, que intenta dar respuestas. Hay métodos profundos de estudio que intentan comprobar una y otra cosa. Y que nos invitan, y ahí pongo esa palabra, a cada uno de nosotros a entender que el universo es cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que no hay intervención de nada ajeno, o sea que el universo está regido por leyes físicas o de cualquier tipo que son inamovibles y que solo esas leyes están dentro de este sistema y por ende es un universo cerrado. O sea, todo lo que tenemos que entender del universo, incluso cuando no conozcamos todas las leyes, depende de esas leyes y nada se mueve por arte de magia. O sea que tenemos que entender el universo cerrado como una caja en donde hay leyes inamovibles y esas leyes es lo que rige todo. Ese es un universo cerrado. Y eso es lo que nos dice la ciencia que debemos entender. Eso es lo que nos dice la ciencia que debemos entender. Bueno, déjenme comentarles que hay una persona, Emmanuel Kant, un filósofo muy, muy importante, que justamente se le llama a él, a este pensamiento que surgió, que se llama el giro copernicano de Emmanuel Kant, y por eso puse esta fotito aquí. Que primero voy a refrescarle la memoria con quién era Copérnico. Copérnico fue la persona del siglo XVI que impulsó hoy en día lo que es el estudio de los astros. Es el padre de toda esta ciencia hoy en día del estudio de los astros. Y lo que hizo Copérnico en el siglo XVI fue decir que el centro del universo no era la Tierra, sino que ahora es el Sol. Eso es lo que planteó Copérnico. Y dejen decirles que fue con mucho temor, porque en ese tiempo la iglesia era lo que reinaba en cuanto a estas temáticas, y la iglesia lo que decía era que la Tierra era el centro del universo. Y para eso usaban bases bíblicas en donde la creación de Dios estaba centrada en la Tierra y por ende ese era el centro del universo. Bueno, Copérnico, con temor y temblor, dice no, con estudios, ¿cierto? Con todo un tema de medición, de luz, de mirando, observando otros planetas y astros, dice no, el centro de la Tierra es el Sol. Y como dato, esto por eso digo que es como un paréntesis, pero nos va a servir, sin duda que nos va a servir para más adelante, por eso lo puse. Como dato, en el siglo XVI, si hacemos memoria, justo estaba empezando también el tema de la reforma protestante. Recién se estaba dando en ese tiempo, con Martín Lutero ahí como uno de los tantos reformadores importantes. Y fíjense que Martín Lutero trató re mal a este Copérnico, lo trató re mal. Y eso es como dato de iglesia.
también entendiendo un poco lo que era el statu quo para ese tiempo, ¿cierto? Que venía a remover y hacer cambios muy transversales, muy grandes. Nuestro querido Martín Lutero trató terriblemente mal a este Copérnico, porque para Martín Lutero el centro del universo era la Tierra, y él tenía bases bíblicas para decirlo. Bueno, entendemos el final de la historia, ¿cierto? Hoy en día nadie se cuestiona cuál es el centro del universo, de nuestra galaxia, ¿cierto? Es el Sol, esa estrella que está por ahí. Sin embargo, en ese tiempo fue un cambio, imagínense, siglo XVI, no hace tanto tiempo, pero siglo XVI fue ese cambio. ¿Y por qué mencioné esto? Porque ahora volvemos a Kant, a Immanuel Kant. El giro copernicano de Kant tiene que ver en gran medida con este cambio de perspectiva. Si bien para las personas de ese tiempo que cambiara de centro el universo, que la Tierra ya no fuera el centro del universo y que ahora fuera el Sol, era una cuestión que los despojaba un poco de grandeza, ¿cierto? Y tenía toda una carga social aquello, porque, oye, ¿cómo nos vamos a hacer el centro del universo si nosotros somos la humanidad? ¿Cómo nosotros no vamos a ser el centro del universo? Y tiene una carga muy fuerte eso, por eso que viniera Copérnico a decir que el Sol era el centro del universo, era una cuestión, vale de acá, ¿qué estás diciendo? No somos lo más importante del universo. Ese era un poco el tema también, en gran medida. Bueno, Immanuel Kant se le pone aquí esto del giro copernicano, que es posterior a Immanuel Kant, a Copérnico, lógicamente. Pero él lo que hace es un cambio de pensamiento, él lo que hace es un cambio de paradigma, y mucho tiene que ver con esto de entender un universo cerrado, de entender esto como universo cerrado desde la mirada científica, desde la mirada que hoy prima como verdad, decimos, y que vuelvo a retomar esto un poco, que cuando nosotros escuchamos un argumento científico decimos, esa es la verdad, y no la cuestionamos. Bien. Immanuel Kant un poco pelea con esto. También tiene su año Immanuel Kant, no me acuerdo si fue por el siglo XVIII esto, no les voy a mentir, pero por ahí, después de unos siglos después de Copérnico. Muy importante Immanuel Kant en esto. Bueno, ¿cuál es el giro copernicano de Kant? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que viene a proponer él? Y ahí puse una imagen, y el giro copernicano de Immanuel Kant proponía, y esto haciendo una crítica tremenda a lo que hoy conocemos como ciencia, y lo que se entiende hoy en día es que cuando nosotros vemos una manzana, un objeto, esto es lo que entiende, aquí por este lado está lo que era antes del giro copernicano de Kant, por este lado. Ven mi mouse, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vemos una manzana, un objeto exterior, lo que proponía este lado, lo vemos afuera, desde afuera, lo percibimos como personas, ahí ven la silueta de una mujer, y vemos la misma manzana en nuestra cabeza, ¿cierto? Entendemos, asimilamos una manzana con esa mirada, con estarlo mirando de afuera. Bueno, eso quiere decir que no hay cambios, quiere decir que lo que está ahí afuera, nosotros lo percibimos completamente pleno dentro de nuestra razón, dentro de lo que nosotros somos. No hay nada que lo modifique. Bueno, el giro copernicano lo que propone es que en realidad lo que está afuera, nosotros lo vemos, pero lo que toma la bandera, toma la preponderancia, toma la centralidad de esto, es lo que nosotros reproducimos en nuestra razón. O sea que nosotros, cada uno de nosotros, interpretamos lo que está afuera, y eso puede depender, nuestra interpretación puede depender de muchas cosas. O sea que lo que está ahí afuera, si bien es real, ¿cierto? Si bien está ahí, si bien se presenta, nosotros lo miramos y al pasar por nuestro lente, al pasar por nuestra persona, por nuestro ser, se interpreta, y eso se interpreta de una forma en nuestra cabeza. O sea que hay un giro, o sea que el centro ya no está acá en el objeto afuera, sino que el centro está definitivamente dentro de nosotros, en nuestra cabeza, en lo que nosotros interpretamos en nuestra cabeza. O sea que puede que acá estemos viendo algo, y como poner un ejemplo, definitivamente nosotros puede que interiormente en nuestra razón estemos viendo algo distinto a lo que es, porque nosotros lo estamos interpretando de una forma distinta. Bueno, esto sin duda que es un cambio tremendo de cómo entendemos la realidad, porque en definitiva también viene a cuestionar la ciencia, derechamente,
Porque ¿qué es lo que hace la ciencia? La ciencia lo que hace es que observa algo, ¿cierto? Observa, qué sé yo, cualquier fenómeno, y dice, este fenómeno se da de tal y tal forma, y esta es la verdad que obtenemos de la observación de este fenómeno. Bueno, lo que está diciendo Immanuel Kant es que observar ese fenómeno puede que haya un corte, un quiebre en lo que realmente está pasando con este fenómeno y en lo que nosotros estamos entendiendo de ese fenómeno, en que lo que nosotros estamos razonando con respecto a este fenómeno. Entonces pareciera ser que la centralidad es lo que realmente estamos pensando, lo que realmente está dentro de nosotros. Yo no sé si hasta este punto se entiende o estoy siendo muy confuso. Si alguien no ha comprendido esto, me lo explica, o sea, me lo dice para poder darle otra vuelta. O si alguien lo entendió, quizás me puede decir cómo lo entendió, porque quiero que quede claro esto para poder ver el siguiente paso. Entonces lo que cambia aquí, ¿cierto? Es que el objeto exterior, voy a ser bien majadero, bien cargante con esto porque quiero que quede claro. Entonces lo que estamos viendo aquí, la diferencia entre una imagen y otra, es que el objeto exterior, en definitiva, no es que lo metemos derechamente en nuestra cabeza, sino que lo que está diciendo Kant es que lo que importa realmente es cómo estamos interpretando lo que está afuera. Porque con eso que cómo estamos interpretando es con lo que nos estamos quedando, es con lo que está quedando en nuestra cabeza. Y eso es la razón. Hermano Gerardo, Sí. es como el dicho, no sé si lo entendí bien, ese dicho que dice que uno ve caras pero no corazones. Es como eso, ¿no? Que lo que Sí. yo veo por fuera no es lo mismo que veo por dentro, Claro, lo que hay dentro. Claro, tiene relación con eso. Tiene relación con eso. ¿Tiene Sí. sentido? Sí. Ah, ya. Sí, tiene que ver con eso. Lo logré. Lo que en definitiva está criticando Kant es que nosotros tengamos cuidado, y aquí el ejemplo es una manzana, esto se amplía a todo. Pero lo que está diciendo Kant es que tengamos cuidado con creer que todo lo que estamos viendo desde afuera, analizando, no está pasando y que es como que llega directo, limpio, absolutamente puro a nuestra cabeza, y en ese sentido nuestra razón no está haciendo su parte y está distorsionando de alguna otra forma. Ahora esto es el ejemplo de una manzana, pero por ejemplo hablemos de la verdad. Hablemos de la verdad. ¿Ya? Por ejemplo, hablemos de un paisaje, qué sé yo. ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué es lo que estamos percibiendo? Ese es un poco el tema. Que hay una diferencia entre lo que podamos estar observando, y observando, vuelvo a decir, es también solo un ejemplo la vista, porque tiene que ver con todos nuestros sentidos, lo que estamos observando y lo que realmente estamos entendiendo de un fenómeno. Y quiero decir un fenómeno para que se vea como algo súper amplio, no solo el hecho de mirar una manzana, o de tocar algo, o de beber algo, sino que como algo amplio. Hay un giro ahí. Entonces por eso es que se habla del giro copernicano de Kant, de Immanuel Kant, porque está diciendo, bueno, lo que estamos viendo afuera, sin duda que puede estar transformado por cómo nosotros lo estamos entendiendo en nuestra cabeza. Todo lo que está pasando por afuera puede estar siendo movido y transformado por cómo realmente lo estamos entendiendo en nuestra cabeza. Bueno, eso sin duda viene a cuestionar un poco el tema científico, viene a entender un poco a cuestionar un poco el tema científico, porque los científicos lo que están diciendo es que la observación, de alguna otra forma, el replicar con experimentación, entrega directamente la verdad y son verdades irrefutables. Bueno, lo que Kant está diciendo, bueno, puede que tu forma de razonar aquello esté realmente afectando lo que está diciendo como irrefutable. Ese es un poco el tema. Entonces, ahí pongo ahí, la razón le impone sus límites al mundo para concebirlo. O sea que el centro ahora está en nosotros, en la cabeza. Ese es el centro ahora. ¿En qué límites le estamos poniendo nosotros al mundo para concebirlo? Por ejemplo, desde la mirada científica, ellos ponen los límites de que lo replicable, lo observable, es lo real, ¿cierto? Bueno, nosotros como cristianos, de alguna otra forma, ampliamos un poco eso porque decimos los milagros existen. Y no lo dudamos. Bueno, nuestros límites de mundo parece que son más amplios. Y parece que no están tan limitados como, por ejemplo, la mirada científica, ¿cierto? Entonces, ahí lo que está diciendo es que la razón, o sea, cada uno de nosotros
impone límites al mundo para concebirlo de una u otra forma. Ese es un poco el tema. La razón es condicionada por factores históricos, psicológicos, económicos y sociales. Eso es lo que estamos diciendo. O sea que lo que en definitiva pesa para entender el mundo de forma muy amplia son todas estas cosas. Factores históricos, psicológicos, económicos y sociales. ¿Ya? Ese es el giro copernicano de Kant, ese es el cambio. Ya no, el objeto que está por afuera ya no es que se mete en nuestra cabeza directamente, sino que es nuestra razón y nuestros límites son los que realmente observan o conciben el mundo, cómo se concibe el mundo. Entonces, cuando se nos dice que la razón nos exige que debemos creer en un universo cerrado, la pregunta es, ¿cuál razón? Porque la razón está condicionada, como decíamos, por factores históricos, psicológicos, económicos y sociales. Entonces, todo lo que concebimos desde afuera está condicionado también por nuestra razón. Y eso condiciona de alguna otra forma el cómo estamos entendiendo el mundo. Y vuelvo a decir, desde el mundo científico los milagros no existen, nosotros como cristianos sí creemos que los milagros existen, y eso ya es porque nuestra razón, nuestra forma de entender el mundo es más amplia, ¿cierto? Desde ese sentido no lo condiciona tanto. Y eso estábamos hablándolo con respecto a los milagros, por eso ese era el punto. Entonces nosotros no creemos desde este mundo universo cerrado, porque creemos en los milagros, y aquí pongo la otra cara, creer en la creencia de un universo abierto. ¿Qué quiere decir un universo abierto? Que no está puramente regido por las leyes físicas y por la ciencia, sino que puede haber intervenciones divinas. Eso es lo que nosotros entendemos por milagros, ¿cierto? Que hay intervenciones divinas en las personas, hoy en día. Bueno, eso es entender un universo abierto, o sea, que no es tan solo ese lado científico. Entonces aquí volvemos a la temática en definitiva, tomando esto de los milagros, porque surge aquí un tema controversial con Gamaliel. Nuestro querido Gamaliel en este pasaje nos viene a defender, ¿cierto?, a los apóstoles, viene a defenderlo en el sentido de que hace que los del Sanedrín concluyan, ¿cierto?, que no es necesario matarlos, sino que es Dios el que va a determinar si esto debería seguir o no. Pero surge también una controversia al tomar este extremo de entender este universo abierto, porque también tiene sus peligros. ¿Qué cosa es esto de entender un universo abierto? Así como que Dios está gobernando todo y poco importa lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Ese es un poco el peligro de tomar esa frase de Gamaliel a la ligera. Dice, si surge un tema controversial, en vez de analizarlo, decimos como Gamaliel, si no es de Dios, perecerá, pero si es de Dios, no lo podremos destruir. Entonces, interpretar de mala forma esto del universo abierto, en donde entendemos que, y aquí quiero ser muy cuidadoso con las palabras, porque entendemos que Dios tiene el control. Sin embargo, nosotros somos agentes activos para hacer la voluntad de Dios o para ir en contra de la voluntad de Dios. Y eso es un tema fundamental dentro de este universo que nosotros entendemos abierto, en donde sí puede haber intervención de Dios. ¿Por qué? Porque si entendemos esto de los temas controversiales en donde decidimos simplemente no analizarlos, porque decimos, bueno, Dios verá, si Dios lo quiere así, que así sea, yo no me meto, es una mirada que pudiéramos tomar desde este punto de vista, tomándonos del pasaje de Gamaliel, y que, si se dan cuenta, es como tirarse a la vereda del frente. Es como ser espectadores de lo que está pasando en el mundo, y en ese sentido, poco me importa lo que le esté pasando, porque Dios tiene el control. Dios verá qué está pasando. Bueno, esos extremos también son dañinos como iglesia, en el sentido en que podemos conformarnos, por ejemplo, con la pobreza de este tiempo, con la injusticia de este tiempo y en general con la maldad del mundo. Podemos pasar a tener esas conformidades, porque como entendemos que Dios actúa directamente y frecuentemente en la humanidad,
si esto está, es porque simplemente Dios así lo quiere y nosotros, ¿para qué nos vamos a meter? Esa es un poco la visión, ¿cierto? Bueno, errada visión, porque lo que queda claro también en este pasaje, en donde en el versículo 39, dice, voy a leer, dice en el 39, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Lo que Gamaliel deja claro aquí es que pudiéramos luchar contra la voluntad de Dios. Está la posibilidad de que nosotros luchemos contra la voluntad de Dios. Eso significa no hacer su voluntad, ¿cierto? Tan simple como no hacer su voluntad es oponerse a ella. Bueno, dejar que estas cosas pasen, ocurran, como la pobreza, la injusticia, sin que a nosotros nos importe, definitivamente es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, por eso hay que tener cuidado con esto de cómo entendemos este universo abierto, volviendo un poco al tema anterior. ¿Cómo entendemos esto de que Dios interviene en la humanidad? ¿Cómo entendemos esto de que Dios se mete con la humanidad? Porque Dios nos usa sin duda para hacer su voluntad. Si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, viendo cómo transcurre la historia, estaríamos yendo contra su voluntad, porque lo que Él quiere es que no nos conformemos con estas cosas. La pobreza, la injusticia, la maldad del mundo. Y ahí está la centralidad de lo activo que tiene que ser la iglesia también. Entonces, esa es una mirada que tenemos que tener muy, muy clara y no malinterpretar a este Gamaliel, ¿cierto? Que estaba prestando ropa ahí a los apóstoles. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Dejo el espacio o no. Frente a estas malas interpretaciones, ¿qué podemos hacer? ¿No? Bien. Perfecto. Y más encima la persona que le dice que vaya 4 veces a la semana, pues, es como ridículo. Pues. Ahí parece que alguien... No. Bien. Para seguir avanzando, y aquí vamos tomando el punto igual que también mencionaba el pastor, y que es una de las cosas que nos invita también a cuestionarnos hoy día como iglesia, cómo nos estamos mirando como iglesia, qué es lo que queremos transmitir como iglesia. Y eso tiene que ver mucho con qué es lo que somos como iglesia hoy en día, nuestros temores, nuestras dudas. Aquí hay en estos versículos que son muy fuertes, en donde entendemos que los apóstoles, ¿cierto?, ya habían sido enjuiciados, se estaba tratando de luchar contra este liderazgo que se estaba levantando ahí en el Sanedrín. Sin embargo, aparece este Gamaliel diciendo, oye, si es de Dios, esto va a continuar y vamos a estar luchando contra Dios, y si no es de Dios, va a perecer. Bueno, esa mirada de Gamaliel es muy sabia, y sin duda que tenía toda la razón, porque miren hasta dónde ha seguido este evangelio. Miren hasta dónde ha seguido este evangelio con todos los altos y bajos que ha tenido la iglesia, y pensando sobre todo en las manos que el Señor entregó el evangelio, porque las manos que el Señor entregó el evangelio somos tú y yo, hermanos, somos cada uno de nosotros. Y entendemos bien que somos personas que estamos tan llenas de errores, tan llenas de pecado todavía. Y sin embargo, este evangelio sigue avanzando y sigue creciendo y sigue pasándose de generación en generación. Y si eso no es un milagro de Dios activo, hoy día no sé qué es. Porque eso que es tan santo ha sido puesto en nuestras manos, en manos de personas que están lejos de ser santas. Y si eso no es un milagro de Dios, no sé qué es. Bueno, Gamaliel tenía razón, ¿cierto? Si era de Dios iba a continuar, y por supuesto que es porque es solo de Dios es que ha continuado, porque si fuera por lo que somos iglesia históricamente, desde el principio de los tiempos, sin duda que si fuera solo por nosotros esta cosa hubiera
hubiera fallado hace rato, ¿cierto? Es el Señor que está en medio de todo esto y el que nos ha permitido que podamos seguir avanzando en la historia, en el tiempo, y ahí está una de las cosas que nos debe afirmar a cada uno de nosotros como creyentes también, en el sentido porque hay peso en la historia, hay peso porque Dios se ha seguido moviendo en la historia, y por eso es que estamos aquí reunidos hoy en día, los que estamos aquí reunidos hoy día, y van a estar reunidos más adelante las generaciones que vendrán también, y tenemos fe en eso, ¿cierto? Tenemos confianza en eso, por eso es que las palabras de Gamaliel tienen tanto eco hoy día también. Y vamos a resaltar esto aquí, un título puse, una iglesia que se alegra, y esto es un tema que es importante que lo toquemos igual con respecto a estos pasajes. Ahí en el versículo 40 dice, así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. 41 dice, los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había permitido sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Bueno, dicen los eruditos que esos azotes eran 39. Ese era el número de azotes que se les daba a las personas que eran castigadas. Y muchos de los que eran azotados hasta morían por los mismos azotes. Hasta llegaban a fallecer por los mismos azotes. Y lo que nos dice el texto aquí es que estas personas, estos hermanos, salieron felices y contentos de ese momento de presión, primero con el Sanedrín, y después de ese castigo físico. Y si entendemos bien toda la problemática que estaban viviendo, ¿cierto? Porque estaban siendo sumamente cuestionados, perseguidos, abrumados, pero ellos salieron felices, alegres por la afrenta. Yo digo, hoy en día seguimos igual de felices frente a las problemáticas que se nos vienen encima, seguimos igual de contentos frente a las dificultades que nos toca enfrentar como iglesia en este tiempo. Es que nos alegramos por las dificultades que nos está tocando vivir. Porque, hermanos, pareciera ser que a la luz de estos textos, esas dificultades nunca nos van a soltar, nunca van a dejar de acompañarnos. Y en ese sentido, es que eso también es señal de la iglesia que somos. Por eso mencionábamos delante que si no hubieran estas penurias de iglesia en donde nos gustaría muchas otras cosas, ¿cierto? Y no ser perseguidos, y no ser cuestionados. Bueno, pareciera ser que todas esas cosas, todas esas afrentas, todas esas dificultades que nos toca enfrentar, nos van a tener que seguir acompañando siempre y vamos a tener que aprender a alegrarnos en eso, porque eso también es señal de la iglesia que somos. Y una cosa que puse aquí, somos una iglesia que se victimiza hoy en día, somos una iglesia que nos victimizamos en el sentido pobrecito de nosotros, pobres de nosotros, lo que nos está tocando vivir. Bueno, en gran medida pareciera que sí, pareciera ser que tenemos tenemos autocompasión de nosotros mismos por la dificultad que nos está tocando vivir. Bueno, que eso se cambie por alegría, que eso se cambie por alegría en el Señor, que podamos ser personas gozosas por lo que nos está tocando vivir y porque somos iglesia hoy día y también en medio de la dificultad, también en medio del problema. Y ahí pongo la alegría, es por la confianza en el Señor y en lo que ha hecho en nuestras vidas. Sin duda que el que tengamos vidas transformadas hoy en día, el que seamos salvos, es una de las cosas que nos tiene que dar profunda alegría, ¿cierto? Y más aún entendiendo que esto tendrá un final de victoria tremendo, ¿cierto? Tremendo. El Señor nos va a glorificarnos en ese sentido y vamos a estar disfrutando con Él en la eternidad. Y en ese sentido es que debemos ser esa iglesia que no se queja tanto, que no es tan quejadumbrosa, sino que más bien se alegra, ¿cierto? En medio de la situación que está viviendo, en medio de la dificultad. Yo me pongo a pensar en la situación que estaban viviendo estos apóstoles y yo digo, no creo que ni siquiera hayamos vivido la mitad
y yo creo que nos quejamos el triple, o por decir algo, porque somos así. Puede ser que tengamos mucha carga que absorbemos de la sociedad. La sociedad en gran medida es una sociedad que también se queja muchísimo, ¿cierto? Por toda la situación. Bueno, harto hemos absorbido de eso, creo yo. Harto hemos absorbido. Y lo que el texto nos está diciendo es alégrense. Estén alegres en medio de lo que estén viviendo. Porque el Señor está con ustedes. Y eso no significa que vamos a tener una vida como un jardín de rosas, ¿cierto? Ahí entre medio, donde todo va a ser bienestar, comodidad, pasarlo bien y no tener dificultades, sino que todo lo contrario, ¿cierto? Parece ser que una de las cosas que tiene que acompañar a la iglesia es esa dificultad porque estamos en medio del mundo, porque estamos en medio de los que no conocen al Señor, porque estamos en medio de los que no han tenido ese encuentro. Así que alegrémonos en medio de lo que estamos viviendo, alegrémonos en medio de la dificultad, alegrémonos en medio de la lucha, y que el Señor nos ayude. Y una de las cosas que se destaca profundamente también en este texto es que este estado de las cosas tal como están, debemos siempre apuntar a que en medio de este estado de las cosas no nos quedemos tan cómodos, sino que siempre sigamos obedeciendo las órdenes del Señor, a lo que nos está mandando, a lo que nos está encomendando en este tiempo, hacia lo que tenemos hacia la tarea que tenemos que llevar adelante. Y por eso es que los pasajes finales, ahí el versículo 42 cierra, después de mencionar esta tremenda alegría, ¿cierto?, de los apóstoles, a pesar de ser azotados, a pesar de toda la dificultad que están viviendo, salieron contentos, porque el Señor los había utilizado, y en medio dice, todos los días enseñaban y anunciaban las buenas noticias de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Y ese es el final de este texto que estamos viendo, y esa es lo que el Señor nos está mandando hoy en día. Y eso es lo que mencionaba el pastor bueno hace un rato. No tenemos que luchar por esto de encontrar esas posiciones, ¿cierto? Por estar cómodos, y en definitiva es por estar cómodos como iglesia. A eso es lo que apuntamos un poco, a que nadie nos moleste, a que nadie nos ponga una dificultad entre medio. Bueno, la Biblia pareciera ser que no está diciendo busquen eso, sino que está diciendo ocúpense de su tarea, ocúpense de lo que les dejé que tuvieran que hacer, y alégrense. Ese es el tema, ese es el punto. Bueno, este es el último pasaje, con esto estoy cerrando. No sé si hay alguien que quiera hacer un comentario. Bueno, sí, a mí me gustaría decir que, como dice usted, que estaban alegres, gozosos, dice aquí la otra definición, de haber sido tenidos por dignos de padecer esos azotes por el Señor. Entonces yo digo, ese es un precio que ellos estaban dispuestos a pagar, ¿no es cierto?, por seguir evangelizando, por seguir entregando la palabra. Y nosotros hoy en día tendremos que pagar un precio, y ahora nosotros dentro de nuestra comodidad fácilmente podemos decir, sí, yo asisto a un templo, o yo activo en una iglesia, estoy a cargo de esto, estoy cumpliendo ciertas actividades, pero todavía no hemos pasado por una situación así. El Señor aún, nos ha librado de todo esto. Yo no sé si en el futuro vienen cosas tan difíciles como para ser azotado, encarcelado y todo por predicar la palabra del Señor, pero eso es un precio que tendríamos que nosotros asumir si hemos confiado en el Señor y si dependemos del Señor, que Él, ¿no es cierto?, nos va a dar después esa recompensa, porque por algo ellos estaban gozosos de haber entregado todo, porque el Señor los respaldó. Entonces, ahí me queda a mí eso. Yo digo, ¿hasta qué punto seré capaz, ¿no es cierto?, de pagar un precio? Porque nos vamos a ver enfrentados a eso. De hecho, ya en los trabajos uno le dicen, ¿y entregas tú tu diezmo a tu iglesia? Así empieza la conversación. Y te empiezan a hacer cosas, críticas, todo, el robo, el diezmo, en fin. Pero por ahí empieza. Y uno tiene que tener ahí, digamos, la palabra del Señor, y también
cómo poder enfrentarse a ellos. De a poquitito empieza. Así que importante lo que dice y me gustó estos dos finales, estos versículos finales, me gustó mucho. Sí, sí. Siempre va a haber cuestionamiento, ¿cierto? Y esas preguntas en realidad no están queriendo preguntar lo que dice ahí nomás, ¿cierto? Sino que lo que están diciendo es como un ataque, nomás, es un cuestionamiento nomás al tema, no es querer entablar una conversación tan sinceramente y abierta, sino que a ver de qué se trata esto, sino que es un ataque nomás, no tiene otro asidero. Bueno, que el Señor también nos dé sabiduría para poder responder con amor frente a todas esas cosas también. Porque ese es el tema. Justamente tenemos que entender que de estas cosas van a seguir habiendo, vamos a seguirnos enfrentando contra esas dificultades, esas luchas, porque al mundo no le acomoda esto, al mundo no le acomoda el Evangelio en sí. Y si estamos representando bien el Evangelio, probablemente vamos a estar incomodando a muchas personas. Y de eso se trata. Pero ahí es donde debemos estar. Y vuelvo a decir, esto de estar alegres, hermano, esto de estar alegres es una cuestión importante por estos días también. En el sentido de que no se enfríe esa alegría que debemos tener como iglesia, que no se enfríe esa chispa, digo, como iglesia. Y vuelvo a decir que los problemas que se nos puedan venir desde el ámbito político, social, de cualquiera, que no sea una cuestión que nos haga mirarnos como pobres de nosotros, iglesias. ¿Qué nos va a pasar? Como que estuviéramos desamparados. Las dificultades son cuestiones que la Biblia deja dibujado muy claramente que ahí van a estar. Ahí van a estar esos problemas. No deben ser cosas que nos muestren novedad. Ese es el tema. Hermano Gerardo, bueno, nosotros como nuestro país aún no tenemos persecución, pero sí existe en otros países, en la iglesia perseguida, por la que siempre debemos estar orando, en la ventana 1040. Sí hay hermanos nuestros que están sufriendo persecución, maltrato, encarcelamiento, y muchos también han sido también muertos por decir que son cristianos, que siguen a Jesucristo. Y también Pablo nos dice en Filipenses 4, regocijaos, dice en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, que esa debe ser la actitud de cada cristiano, a pesar de las pruebas que tengamos que vivir o enfermedades. El Señor nos dice que debemos mantener el gozo, porque el gozo de su presencia está en nosotros, su Espíritu Santo. Amén. Amén. Pastor, Gracias, Pastor Gerardo igual quería, bueno, siguiendo la intervención de nuestras hermanas ahí, siguiendo un poco la idea y bueno, de acuerdo a tu exposición también, quería decir tres cosas para lo que he ido viendo ahí. Una es que los apóstoles, bueno, hablaron del gozo, la alegría. Yo creo que eso es, el gozo es producto de la salvación, en primer lugar. Yo creo que no hay mayor gozo es cuando una persona es redimida, rescatada por el Señor. Yo creo que eso es importante. Lo segundo es que también ahí de los versos 29 al 32 vemos el contenido que ellos se mantuvieron. Tenían claro sus convicciones, claro el mensaje que tenían que transmitir. El contenido no era una cosa, algo de una idea, sino que lo que hemos visto, eso hablaban del contenido del Evangelio. ¿Y cuál es el contenido de Cristo? Dice ahí, dice, a este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe, salvador, para dar a Israel arrepentimiento, perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también del Espíritu Santo, el cual nos ha dado a los que le obedecen. Entonces, qué claro debe tener la iglesia hoy día el mensaje. Entonces, una es la salvación, que nos regocijamos porque el Señor nos salvó, vivimos. Pablo dice, nos regocijamos en todo momento. Y acá tener claro el mensaje central es Jesucristo, no hay otro mensaje, ¿ya? Y lo tercero que quería también decir es que yo creo que, no lo dice el texto, pero creo que el Espíritu Santo, no lo dice el texto, por favor, pero el Espíritu Santo yo creo que
dio sabiduría a Gamaliel, porque Gamaliel vemos que era una persona religiosa, era el padre de la teología de Pablo, Saulo de Tarso. Entonces ellos mantenían constantemente el celo por este tema y lo que fueron, y atacaron fuertemente al ministerio de Jesús, y obviamente después a la iglesia. Y por eso Jesús mismo después ahí en el sermón del monte, ¿se acuerda? Dice, bienaventurados cuando por mi causa os persigan, vituperan. Entonces ellos estaban claros que esto se confirmaba lo que el Señor había dicho en la enseñanza. Esto quería decir, esas tres cosas. Muchas gracias. Amén. Así es, gracias, pastor. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Está linda la palabra, tío Gerardo, y me gustó porque me entra el corazón. Qué bueno, Janet. Qué bueno, Janet, me alegro. No sé si alguien más quiere hacer otro comentario, hermano. Amén. Entonces oremos para finalizar este espacio. Ahí yo creo que vamos con una canción más después, ¿cierto, hermana? Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque primero, bueno, nos alegramos, Señor, de poder compartirlo como iglesia, Señor, unidas. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que así se pueda dar también y realmente nos regocijamos de poder compartir como hermanos este tiempo de estudio, Señor, de poder mirarnos las caritas, como decían mis hermanos, Señor, y también orar, compartir peticiones, Señor. Te agradecemos por este espacio, Señor, y también oramos, Señor, por lo que se pudo comentar en esta hora, Señor. Te rogamos, Señor, que tú puedas seguir obrando en nuestras vidas, Señor, que podamos ser personas, Señor, que sigan creciendo en ti, que podamos realmente sentir esa alegría, Señor, que, como decían mis hermanos, si vienen dificultades por causa de tu nombre, Señor, realmente podamos ser esa iglesia que se goza, que se alegra, Señor, y aún las dificultades que hoy día podamos enfrentar, Señor, las que están ahí a la puerta, las que se avecinan, esas dificultades que nos cuestionan, esas dificultades que vienen a botar lo que somos nosotros, que también nos podamos en medio de eso, Señor, ser una iglesia que muestra amor, ser una iglesia que sigue cumpliendo con lo que tú nos encomendaste, Señor, que podamos seguir siendo fieles a eso por sobre nuestra comodidad, por sobre nuestro anhelo, Señor, por sobre nuestro estado de cómo están las cosas hoy, por sobre ese statu quo, como decíamos, Señor, que tú puedas seguir guiándonos y que podamos seguir siendo fieles en todo aquello, Señor. Danos la sabiduría, Señor, para seguirnos moviendo, para poder responder como tú quieres que respondamos, Señor, en medio de estos tiempos. Guíanos, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. En el abismo del dolor o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo asir, Jesús, y a tu lado ir, pues soy